porque vamos a hablar específicamente del caucus de El Salvador. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos nosotros traducir todo eso para que usted lo tome en cuenta en este inicio de jornada? Tengo, de hecho, el invitado de hoy es Mauricio Rodríguez, sociólogo y docente, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Nelson. Un saludo, me permito enviar un saludo a todos los amigos que están pendientes de esta transmisión, que algunos me dicen que quizás es grabado, pregrabado, pero no, le digo es en vivo y somos en mi reloj son las 5:02, no sé acá. 5:04. 5:04. La verdad que un saludo para todos ellos, tanto los locales como los que están pendientes de la transmisión en el exterior. Y es que estamos en vivo a través de Canal 10, de Radio El Salvador 96.9 y por supuesto a través de las diferentes plataformas digitales, y es por eso que llegamos hasta diferentes partes del mundo y específicamente a la diáspora, que siempre está pendiente de todo ese quehacer gubernamental y que por supuesto nosotros lo tomamos en cuenta y lo informamos. Y bien, vamos a iniciar con este análisis que vamos a hacer en la entrevista, y es que las transformaciones alcanzadas en El Salvador gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele han abierto una puerta importante dentro del Congreso de los Estados Unidos, y es que los innegables cambios en materia de seguridad han sido la llave para la creación del caucus. Esta instancia, liderada inicialmente por el ex congresista Matt Gaetz, logró que se redujera la alerta de viaje para que ciudadanos norteamericanos visiten el país. Le tengo los detalles en la siguiente nota. En el encuentro entre autoridades salvadoreñas y miembros del grupo de congresistas de los Estados Unidos, el próximo fiscal general estadounidense, denominado por el presidente electo Donald Trump, habló de las iniciativas que se han impulsado para contribuir con la seguridad y prosperidad que se constituyen en El Salvador. Es por ello que me enorgullece decir que tuvimos éxito en mejorar y disminuir la alerta de viaje a El Salvador. Los miembros del caucus han reafirmado los vínculos de hermandad con el pueblo salvadoreño, visitando en varias ocasiones el país y constatando las condiciones de seguridad que ahora goza la población, mismas que les están permitiendo desarrollarse. No es un accidente que estemos acá mismo y estemos liderando junto a los más capaces y que nos hayamos encontrado acá. No es por casualidad que estemos en este preciso sitio para reafirmar nuestra amistad. En esta reunión, los congresistas estadounidenses detallaron que tienen la evidencia de los pasos que siguió El Salvador para alcanzar la verdadera paz. Estuvieron en un país seguro, pacífico y con grandes posibilidades. Nos encontramos con los héroes policiales que mantienen seguras las calles de El Salvador. Vimos a emprendedores. Disfrutaron del surf también. Realmente, una tremenda prosperidad en este país. En el evento participó la congresista Ana Paulina Luna, quien sustituirá en la presidencia de esta instancia parlamentaria a quien será el próximo fiscal estadounidense Matt Gaetz. Adonai Flores, Noticiero El Salvador. Muchísimas gracias a Adonai Flores por esa nota dando las valoraciones del próximo fiscal de los Estados Unidos. Antes de entrar de lleno, Mauricio, sobre este tema, quisiera saber también y que usted le pueda explicar a la audiencia qué es un caucus, qué es lo que me puede implicar a mí como salvadoreño teniendo un caucus allá en los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, el caucus es una organización que ya tiene muchos años de estar formada por diferentes congresistas. Ellos, en el caso salvadoreño, no tienen atribuciones dentro del Congreso norteamericano de legislar en favor del Salvador, pero sí pueden recomendar. Tal es el caso de la nota que acabamos de ver, en el que ellos dice, uno de nuestros logros es lograr reducir la alerta que había para El Salvador de que no podían viajar porque las condiciones de seguridad eran malas. Entonces, en este sentido, ellos han venido a El Salvador, han constatado, y ese caucus, que es un colectivo, una organización de muchos congresistas, son nuestros portavoces. Es como que tengamos nuestra representación en el Congreso norteamericano, que no es vinculante en el sentido de tomar decisiones, pero sí pueden recomendar, y al recomendar, recomiendan en base a que ellos han in situ constatado la situación de El Salvador. Y bueno, de hecho, Matt Gaetz, que es el fiscal designado por
presidente electo Donald Trump estuvo en Secot, ha visitado diferentes lugares de El Salvador y ha podido constatar de primera mano que las condiciones de El Salvador permiten ahora reducir esa alerta de viaje que anteriormente se había puesto por las condiciones de inseguridad que nosotros teníamos. Ahora bien, el discurso, centrémonos en ese punto. Él recomendaba para que se replicara el modelo Bukele o el plan control territorial, el régimen de excepción que permite reducir estos índices que antes eran bastante alarmantes y que por eso tenía otro tipo de alerta, no solo de Estados Unidos y de otras naciones de Europa, por ejemplo, donde no recomendaban a sus ciudadanos venir a El Salvador debido a la delincuencia. Éramos el país más inseguro. Exacto. Lo que sucede en este caso es que, en primer lugar, esa realidad ha sido prácticamente transformada en una cosa completamente diferente en poco tiempo. Yo diría un milagro en temas de seguridad pública, pero primero hagamos hincapié en esto. La inseguridad la teníamos nosotros enraizada en nuestra nación. Sí. Producto de negociaciones que se dieron en los gobiernos anteriores, las famosas treguas o pactos que había entre pandillas, era producto de ese tipo de negociaciones que tanto los gobiernos de Arena como los del FMLN mantuvieron, y eso incrementó los niveles de violencia. Hay que tomar en cuenta que de todos los años de gobiernos de Arena y FMLN, el 2015 fue el año más violento de todos, en el que hubo más homicidios, más secuestros, más violaciones. Y hay que tomar en cuenta también que el Ministerio de Educación de aquella época enviaba los famosos paquetes escolares para tratar de reducir, en este caso, el tema de la delincuencia juvenil. Y que, paradójicamente, el año que se invierte más en educación, esos son los años que más se incrementó la violencia. Entonces, es importante primero considerar de que teníamos una realidad que para muchos era literalmente imposible cambiarla. Tomemos en cuenta también que la policía, la inteligencia policial y militar tenían la información, tenían mapeado El Salvador dónde estaban los reductos guerrilleros de los pandilleros y tenían la forma de cómo poderlos contrarrestar. Pero lamentablemente no contaban con el apoyo político, es decir, no había, de parte de los presidentes de esa época, no había la decisión de contrarrestar la delincuencia. Más bien, veían a la delincuencia como ejército electoral tendiente a favorecerles políticamente en los procesos de elección. Entonces, ¿cuál es la realidad que se viene a encontrar cuando el presidente Bukele entra al país? Un país en ruinas, escombros, un país lleno de ripio, de desechos de construcción, diría yo, pero que él comienza poco a poco a reconstruirlo, y es cuando él tiene también un carácter de exigencia a la Asamblea Legislativa cuando no le querían aprobar los fondos para una de las fases del Plan Control Territorial. Sí. Ahora, aparte de eso, viene y de manera resiliente implementa sus primeras acciones, las cuales empiezan a dar frutos. Obviamente la oposición tiene una lectura de ese fenómeno. Ellos sabían que si el presidente Bukele ejecutaba con éxito ese plan control territorial, ellos prácticamente se sepultaban electoralmente. O sea, que caían, ante los ojos de la población. Sí. Y ese es el motivo por el cual tenemos una oposición que va a estar, valga la redundancia, oponiéndose a todas las decisiones que el gobierno hace en temas de seguridad. A nivel internacional y en cuanto a la oposición, ¿cómo se posiciona El Salvador tomando las declaraciones del próximo fiscal de los Estados Unidos en el que exhorta replicar este tipo de estrategias de seguridad? Bueno, Estados Unidos, lo vamos a decir con mucho respeto, pues ha sido nuestro socio, comercial más cercano y con el cual tenemos vínculos de años, porque tenemos allá cerca de 3 millones de hermanos salvadoreños que residen, que trabajan, que generan impuestos, pero también hay que decirlo de que Estados Unidos también tiene problemas muy graves con el tema de la inseguridad. Por ejemplo, en El Salvador, por mucha inseguridad que tenga, pero nunca hemos visto un ametrallamiento de un estudiante a sus compañeros en las escuelas o a los profesores. En algunos estados de la nación americana, quizás por los factores de no restricción del uso de armas de fuego, tienen acceso muchas personas de manera casi irrestricta. Entonces, eso ha generado una distorsión social en el sentido de que
De repente tenemos una masacre en un centro comercial, en una escuela, en un colegio, en un centro turístico que se han dado. Entonces, esa situación para Estados Unidos ahorita es un problema, y aparte de ello hay que tomar en cuenta que con respecto a la migración irregular han llegado muchos miembros de pandillas, no solo salvadoreños, que algunos se han ido a refugiar allá, sino que también tenemos las pandillas del crimen organizado de Colombia y el Tren de Aragua, que también ya está haciendo de las suyas en la nación americana. Entonces, eso genera, digamos, un sentimiento de decir, bueno, si El Salvador lo está haciendo bien, que es un país pequeño, que es un país que tiene menos recursos que nosotros, muchísimos menos, entonces nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? Entonces ya el fiscal designado, Matt Gaetz, ya está diciendo, vamos a tratar de replicar o vamos a replicar el modelo salvadoreño en los Estados Unidos. Y eso es importantísimo porque nos posiciona como un país que hemos hecho bien las cosas. Obviamente cada país tiene sus propias políticas, pero en cuanto a los países de la región que también están muy implicados en esta situación de la delincuencia, de que muchos criminales se van hacia los Estados Unidos, a su juicio se podría desde Estados Unidos recomendar a esos gobiernos, mire, y implemente un estado de excepción, implemente un plan control territorial, captura a estos delincuentes, porque lo vemos de que ellos pues, prácticamente tienen su influencia y diferentes relaciones con las naciones de la región, específicamente de Sudamérica, que Sudamérica está sumergida en la violencia. Bueno, yo creo que Estados Unidos no puede, respetando, digamos, la independencia que cada país tiene, no puede decirle, mire, haga esto o haga lo otro. Pero sí puede, digamos, quizás recomendar con el ejemplo que ellos van a dar, porque no me cabe duda de que ellos van a implementar, no tal vez el plan control territorial, van a llamarle de otra manera, porque las luces que lanza el fiscal designado van en esa línea. Entonces, eso va a obligar a los países de la región, digamos Centroamérica, México, Centroamérica y los del sur, a también empezar a replicar esto. Bueno, de hecho, ya algunos países lo están haciendo con menores quizás resultados, porque no se puede hacer una copia perfecta del modelo salvadoreño a lo de ellos, porque cada país tiene sus propios problemas, sus propias especificidades que le caracterizan. Argentina ya lo está haciendo, la persecución, allá le llaman los chorros a los delincuentes, la persecución de los chorros, porque también tienen narcomenudeo en la población, en las poblaciones de Argentina. Entonces ellos ya de alguna manera lo están haciendo, pero que Estados Unidos venga y replique el modelo salvadoreño, eso tiene un peso muy enorme y tiene una implicación positiva para El Salvador, puesto que los organismos multilaterales dicen, bueno, y los inversionistas extranjeros pueden decir, El Salvador es un país donde nosotros sí podemos llegar a invertir. Si Estados Unidos está copiando el modelo, es porque algo bueno están haciendo en El Salvador. Ese es el mensaje. Hablando de los organismos multilaterales, Mauricio, ¿cree que implica esto de reducir la alerta de viajes para que ellos puedan establecerse en nuestro país? Nadie va a invertir en un lugar donde hay delincuencia, donde hay inseguridad, tanto pública como jurídica. Nadie lo hace. El inversionista no va a exponer su plata en ese sentido. Pero muy diferente es si tenemos un país pacificado, un país donde las reglas del juego están bien claras en temas de incentivos fiscales a las inversiones, donde se le facilita al inversionista venir a El Salvador. Ahí tenemos ya instalaciones puestas pues, para que ellos vengan a invertir, como el parque tecnológico. Tenemos, bueno, El Salvador está en este momento haciendo una inversión muy buena, muy fuerte, muy positiva en términos de inversión social. La red vial se está reconstruyendo en una parte y construyendo otras emblemáticas, como por ejemplo el Morazán, ¿verdad? Aquí la zona de los Chorros, el viaducto Morazán y otros que se han hecho. Entonces, yo creo que la imagen de El Salvador, al reducir esa, digamos, el nivel de alerta que existía, incentiva a la inversión, tanto local como extranjera. Y eso también impacta en lo que nosotros le llamamos crecimiento económico, porque al haber más inversión en el país, también hay más población económicamente activa, incorporada. Y al haber más población económicamente activa, hay más dinamización de la economía y eso impacta, obviamente, en el crecimiento económico del país.
Mauricio, tengo que hacer una pausa, pero hay otros puntos relacionados a seguridad que tenemos que abordar y que por supuesto la población debe de conocer sobre qué es lo que está pasando, pero también en temas económicos. No nos cambie, esto es Entrevista M. Ya regresamos. Buenas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos cómo el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos para mejorar la economía de los salvadoreños, aliviar el bolsillo de la población que durante años ha pedido que se tomen medidas económicas que sirvan y que estén en beneficio de la población. Así lo destaca el presidente Nayib Bukele con los agromercados que han llegado para quedarse y aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Vemos como día tras día la población considera que la mejor opción para adquirir productos de calidad y a un buen precio son los agromercados, una gran iniciativa por parte del presidente Nayib Bukele. Además, también seguimos destacando cómo la Asamblea Legislativa continúa mostrando su apoyo al presidente Nayib Bukele, mejorando la calidad de vida de los salvadoreños a través del régimen de excepción. Hay que recordar que dicho régimen se sigue renovando cada 30 días. Este régimen que permite que los salvadoreños puedan tener un país lleno de paz y tranquilidad para que las futuras generaciones también crezcan en un ambiente sano y libre de delincuencia. No solo se trata de seguridad, así lo demuestra el presidente Bukele, quien sigue beneficiando a la población salvadoreña a través de obras que continúan llenando de alegría a las comunidades que durante muchos años se vieron en el olvido total, ya que los gobiernos anteriores únicamente se dedicaban a realizar la campaña para conseguir los votos. Sin embargo, la población ahora sí que ve transformado ese dinero en obras que continúan llegando. Así lo vemos en zonas que ni siquiera tenían los servicios básicos como lo son la electricidad y el agua, ahora están recibiendo dichos servicios gracias a que la DON continúa gestionando a través de las alcaldías y el gobierno esas obras en beneficio de la población. Ahora la población cuenta con todos aquellos recursos que necesitaba y que habían solicitado durante años. Es así como la población sigue respaldando las medidas del presidente Nayib Bukele y por eso ha decidido que continúe bajo el mandato de El Salvador y por supuesto esto gracias a la gran gestión que realizó en su primer periodo. Además vemos cómo el turismo sigue en aumento. Se prevé que El Salvador se posicione como uno de los atractivos turísticos de la región y lo está logrando poco a poco a través del Ministerio de Turismo. Esperemos que con este nuevo periodo vengan mejores obras y por supuesto se mejore la economía del país. Invitarlos que si aún no están suscritos a este canal, se suscriban y activen las notificaciones para mantenerse siempre informados de lo que acontece en el territorio nacional. Además, también le invitamos a que comparta esta información con sus amigos y familiares y por supuesto nos apoye con su me gusta. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón. Desearle que tenga un excelente día y vamos a continuar con más información. Buenas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos cómo el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos. Desde Canal 10 y Radio El Salvador 96.9 conversamos con Mauricio Rodríguez, sociólogo y docente, sobre qué es lo que implica un caucus de El Salvador en el Congreso de los Estados Unidos. Nos daba su postura que esto viene a beneficiar a las recomendaciones que puedan ellos hacer, los miembros de este caucus en el Congreso, en torno a las políticas que se giran para El Salvador. Mauricio, otro de los temas importantes son los resultados que
continúa en nuestro país. El Plan Control Territorial, el régimen de excepción, los cercos de seguridad permiten una nueva realidad y esto es reflejado por la postura que tiene la población a la hora de llegar y preguntarle cómo se siente usted. Ellos están hablando las diferentes estrategias. ¿Continúa estos resultados? ¿Cómo ve este panorama ya para el cierre de 2024? Bueno, yo lo dije en otro momento de que anteriormente contábamos números de homicidios por día. Ahora contamos días sin homicidio. Sí. Eso es importante destacarlo ante la población, puesto que lamentablemente creo que los que ya somos un poco mayorcitos nos ha tocado que vivir diferentes situaciones, desde terremotos, conflictos, el fenómeno de las pandillas, y vivir, digamos, en unas condiciones actuales a nosotros nos alegra porque sabemos de que a las generaciones que vienen atrás de nosotros se les va a dejar un país completamente diferente al que históricamente hemos conocido. Entonces, 9 de cada 10 salvadoreños avalan las políticas del presidente Bukele en estos términos, en el término de seguridad principalmente. ¿Por qué razón? Porque ahora hemos recuperado lo que llamaríamos nosotros la libertad ambulatoria. Un ejemplo, colonias donde anteriormente no se podía entrar, o si se entraba pues no salía vivo, sí, o si entraba tenía que pagar un peaje. El caso de los empresarios o de los vendedores de ruta más que todo, que tenían que en las empresas considerar entre sus costos de operación el pago de la renta, el pago que hacían a los vehículos que entraban a vender productos a colonias emblemáticas, a zonas emblemáticas. Eso ya no existe. Ese dinero que ya las empresas no lo están ocupando para pagar esa renta, ahora lo están invirtiendo y eso también genera un impacto muy positivo para las empresas. Tienen la posibilidad de contratar 1, 2, 3, no sé cuántas personas, depende el volumen que ellos tengan de capital invertido. Ahora bien, el hecho muy a pesar de que la gente de la oposición se han encargado, y precisamente por eso yo siempre, cuando me dicen, tenemos entrevista en Canal 10, siempre vengo porque es una forma de darle a conocer a la población una visión completamente diferente de todo lo que se está mencionando en redes sociales, que mucha información no está certificada, pero ellos lo dicen. El hecho de tratar de deslegitimar a las políticas del presidente, el hecho de hablar de violación de derechos humanos, inclusive medios digitales, sí, inclusive gente que está radicada en los Estados Unidos, que no sé de qué viven, pero pasan todo el día esgrimiendo información ahí o desinformación. Entonces, es importante decirle a la gente de que estamos en un país y a la comunidad internacional que estamos en un país en el cual las condiciones han cambiado radicalmente, que dejamos de ser la capital del homicidio, el país más violento del mundo, como lo decía el presidente, más violento que Irak, que Afganistán, que la Franja de Gaza, más violento que cualquiera de ellos, pero ahora nos hemos convertido en el país que tiene los componentes más elevados de seguridad de todos los países del hemisferio occidental. Entonces, eso genera también una imagen muy positiva en términos de lo que hablábamos anteriormente, de la visión que tienen los inversionistas extranjeros sobre nuestro país y que ya tenemos frutos para ello. Y el tema de seguridad continúa, lo ha dicho el presidente Nayib Bukele, pero ahora en este nuevo quinquenio se enfoca en el tema económico. Ya hay diferentes políticas, diferentes estrategias que permiten que se reduzca el riesgo país, de acuerdo a los datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su valoración en torno a esto, Mauricio? Bueno, el discurso de la toma de posesión en segundo mandato del presidente, justamente sí habló hizo un símil ahí del tema de la enfermedad, ¿verdad? Sí. Que ya se había prácticamente casi extirpado el cáncer más letal que teníamos, que era la inseguridad. Correcto. Y que la medicina amarga, como la oposición trató de ver, miren, nos van a aplicar la medicina amarga, ¿verdad? Sino que eso era dirigido a la delincuencia, atacar directamente uno de los males sociales que tenía el país, que no está erradicado en un 100%, porque todavía existen reductos, sí, pero lo están, digamos, llevando ante la justicia. El segundo mandato se enfoca justamente en lo que él hace la lectura de las encuestas y sondeos de opinión, en el cual la población demanda el tema económico,
¿verdad? Porque ya solucionamos, dice el presidente, el problema de seguridad, pero ahora tenemos el problema económico. Y hay que aclarar a la gente que el problema económico no es exclusivo de El Salvador. Esta es una coyuntura internacional que viene, el impacto viene dado desde el tema de la pandemia. O sea, acordémonos que el mundo económicamente se paralizó, ¿verdad? Sí. Y esa paralización también tiene un impacto en el tiempo. Y nosotros lo estamos viviendo como país. No obstante ello, el presidente ha mostrado, digamos, un rostro resiliente ante las diferentes situaciones que se han venido dando. Y yo solo recuerdo el hecho de que cuando Guatemala tiene su crisis política por la elección y toma en posesión del presidente Bernardo Arévalo, cierran las fronteras y nosotros nos quedamos sin legumbres, verduras, hortalizas y frutas que vienen de Guatemala y entramos en crisis económica acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que el presidente viene y inmediatamente de manera resiliente y como estadista dice, bueno, entonces el problema hay que atacarlo ya, porque es la característica de él de ser espontáneo. Sí. Entonces viene el tema de los agromercados, que es una respuesta muy eficiente para aliviar el bolsillo de la economía local. Y ese digamos, es como la primera etapa dentro de este esquema económico. Luego anuncia pues el tema de la creación de los parques tecnológicos, que es, digamos, la apertura del mercado local a las inversiones extranjeras para que vengan a instalarse con nosotros, para lo cual ya hay, digamos, hay una capacidad instalada y hay unas instalaciones determinadas para tal fin. Y luego viene el tema de la fase logística. Para ello también hay respuesta. Ahí está la empresa turca Gilport, con una inversión arriba de los $1.000 millones. $1.000 millones, que también ya estará dando sus frutos en poco tiempo. Y de esa manera también hay empresas que han estado con nosotros todo el tiempo y que han venido incrementando sus niveles de inversión en el país. Entonces, todo esto nos lleva a pensar de que el tan ansiado y mencionado milagro económico puede darse y se va a dar, tomando en consideración todos los pasos que sistemáticamente ha venido dando el presidente, de tal forma que nos permite como país en este momento inclusive ser solidarios y empáticos con una nación centroamericana como fue Costa Rica, donde él llegó y de manera espontánea en el discurso que tenían oficial ahí, anuncia de que al presidente Rodrigo Chávez de que vamos a colaborarles con esto, ¿verdad? Pero no solamente El Salvador se queda ahí. Tanta es digamos, la capacidad que El Salvador está demostrando, que aún en tiempos de pandemia, y eso es para que la gente no lo olvide, los hermanos hondureños también se vieron beneficiados con dotaciones de vacunas y otros insumos sanitarios para aquella época. Entonces, yo creo de que El Salvador está dando cátedra en este sentido, puesto que los movimientos que el presidente ha venido haciendo, en el tema de las recompras de la deuda, sí, el tema de que los bonos ahora nuestros están siendo calificados de mejor forma, eso impacta positivamente y le dice al mundo, El Salvador está tratando de hacer bien las cosas. No digo lo estamos haciendo, se está tratando, se está intentando, porque venimos de una situación de un país en ruinas y el presidente está tratando en este momento de recuperar. Y como yo escribía el día de ayer en un reconocido periódico, la frase que él mencionó, paso a paso, ladrillo por ladrillo. Ese fue el tema del artículo, que está relacionado justamente con destacar estas acciones que el presidente ha hecho en miras a recuperar la economía de El Salvador. Mauricio, con todo lo que usted ha mencionado, ¿podrían ser estos indicadores claves para hablar acerca de riesgo país, de que exista un riesgo crediticio y su capacidad para cumplir con sus obligaciones fiscales? Voy a hacer un poco de memoria. En el año 2017, vamos a ir más atrás, 2010 exactamente, estábamos a punto de caer en un corralito. Sí. Es decir, que usted iba al cajero, usted tenía su dinero, quería sacar cierta cantidad y no había dinero. Y no porque el cajero estuviera fuera de servicio, sino porque el banco no tenía flujo para darle. Sí. Pudimos haber caído en eso en marzo de 2010. Entonces vino un ministro de aquella época, ministro de Economía, y planteó la necesidad de emitir letras del Tesoro para poder fondear. Eso se hizo, eso fue generar deuda para el país.
Luego, en el año 2017, cuando la tarjeta de crédito del país estaba casi al límite y era gobernado por el FMLN, principalmente por el profesor Sánchez Serén, hacen uso inicialmente de $500 millones de nuestro dinero del fondo de pensiones. Y era para pagar deuda. O sea, se cogió el dinero del salvadoreño para pagar la deuda. Pero unos meses después, otra vez estaban los acreedores exigiendo que les pagaran. ¿Qué es lo que pasó? Que en el 2017, en septiembre, octubre, emiten un decreto en el cual le dan el dulce a la población, retire su 25% porque el resto nosotros lo vamos a ocupar para funciones del gobierno. Y así lo hicieron. Sí. Entonces, todos esos desórdenes financieros que existieron en el pasado, le ha tocado al presidente venir a subsanarlos. Y se ha subsanado haciendo compra de deuda a menor costo. Es decir, alguien tiene un préstamo de $1,000 a una tasa del 10% mensual, como es en los usureros, pero él dice, bueno, me lo han prestado para un año, pero yo lo voy a pagar en 6 meses. Quiere decir que se ahorró intereses de 6 meses. Y eso es lo que el presidente ha estado haciendo con estas recompras de deudas, explicándolo de una manera sumamente sencilla para que la población comprenda. El recomprar la deuda significa reducir pagos de intereses y eso también impacta positivamente en la población. Y aquí entra uno de los puntos importantes, porque el presidente cuando viene, toma las riendas del país, se enfrenta a ese tipo de situaciones. Primero, lo de la inseguridad que existía y luego lo económico. Sin embargo, en estos 5 años hemos visto cómo se ha enfocado en diferentes aristas y está dando resultados. Es por eso que recientemente el indicador de bonos emergentes pues colocaba en 8.15 puntos, mientras que para el 14 de noviembre fue de 4.23 puntos el riesgo país. Vemos una reducción que casi de la mitad de lo que se consideraba. Es justamente lo que estamos diciendo, el hecho de que ya los organismos multilaterales, los inversionistas extranjeros, están prácticamente fijando sus ojos en El Salvador, que es un país que realmente, a pesar de que es tan pequeño, pero es tan diverso, y es un país donde se puede invertir. Es un país donde se puede generar, digamos, ganancia, pues. El inversionista invierte para ganar, pero también es un país que invirtiendo puede generar, digamos, crecimiento económico a través de la contratación de mano de obra local o de profesionales locales. Es ahí donde viene la importancia y yo le digo a la gente, miren, algunos amigos me dicen, mire, ¿y usted qué recomienda que mi hijo estudie? Que estudien carreras técnicas, que estudien tecnología, que estudien, idiomas, porque son las cosas que en este momento a El Salvador le están dando un plus, como en el pasado, en la década del desarrollismo, en los 60, cuando se creó la zona franca de San Bartolo, se crearon los bachilleratos, y decían, hostelería y turismo para atender a los turistas que venían, porque era una época, según se dice, de bonanza. Pero no tenemos técnicos, entonces hay que crear bachilleratos técnicos para que tengamos técnicos y sean contratados por estas empresas. De igual manera, en este momento, 50 y tantos años después, estamos en la misma encrucijada, solamente que con un país con una visión completamente diferente, que no está administrado por una dictadura militar, porque en aquel tiempo era una dictadura militar. Ahora tenemos un presidente electo democráticamente ya por su segundo mandato, pero también tenemos la enorme posibilidad de que como país poder ofertarle a los inversionistas condiciones de seguridad, tanto pública como seguridad jurídica, para que ellos puedan crear sus propias empresas aquí en El Salvador. Mauricio, tengo que hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar acerca de los bonos de El Salvador que continúan al alza su precio. ¿Qué significa esto y cómo podemos ser beneficiados nosotros los salvadoreños? Vamos a una pausa, no nos cambie, esto es Entrevista M. Buenas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos cómo el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos para mejorar la economía de los salvadoreños, aliviar el bolsillo de la población que durante años ha pedido que se tomen medidas económicas que sirvan y que estén en beneficio de la población. Así lo destaca el presidente Nayib Bukele con los agromercados.
los agromercados que han llegado para quedarse y aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Vemos como día tras día la población considera que la mejor opción para adquirir productos de calidad y a un buen precio son los agromercados, una gran iniciativa por parte del presidente Nayib Bukele. Además, también seguimos destacando cómo la Asamblea Legislativa continúa mostrando su apoyo al presidente Nayib Bukele, mejorando la calidad de vida de los salvadoreños a través del régimen de excepción. Hay que recordar que dicho régimen se sigue renovando cada 30 días. Este régimen que permite que los salvadoreños puedan tener un país lleno de paz y tranquilidad para que las futuras generaciones también crezcan en un ambiente sano y libre de delincuencia. No solo se trata de seguridad, así lo demuestra el presidente Bukele, quien sigue beneficiando a la población salvadoreña a través de obras que continúan llenando de alegría a las comunidades que durante muchos años se vieron en el olvido total, ya que los gobiernos anteriores únicamente se dedicaban a realizar la campaña para conseguir los votos. Sin embargo, la población ahora sí que ve transformado ese dinero en obras que continúan llegando. Así lo vemos en zonas que ni siquiera tenían los servicios básicos como lo son la electricidad y el agua. Entrevista AM. El tema que vamos a abordar en este bloque es sobre los bonos de El Salvador. Mauricio, ¿a qué se debe de que el precio se mantenga al alza actualmente y cómo se puede traducir para que la población sepa qué son los bonos de El Salvador? Bueno, esos son mecanismos de inversión que se tienen para poder financiar, digamos, las diferentes acciones que el gobierno o políticas que el gobierno implementa. Pero es importante destacar de que un discurso del presidente Bukele, que fue dado el 15 de septiembre de este año, donde él anuncia que el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025 es financiado, completamente financiado. Entonces, eso le da, digamos, un plus a El Salvador, en el sentido de decir, bueno, si El Salvador no va a adquirir deuda, ¿verdad? Entonces quiere decir que las cosas en términos económicos andan bien. Lo que ocurre también con esto de los bonos es que todavía la población no ha percibido, digamos, una mejoría en su economía local, pero esto es un proceso, igual que la seguridad, son procesos. Y esos bonos, a la larga, como repito, son mecanismos de financiamiento que los países adquieren, le permiten en este momento a El Salvador generar, digamos, niveles de confianza en los organismos multilaterales y en los inversionistas extranjeros, puesto que el hecho de pasar de ganar 2.2 centavos de dólar por bono a ganar 80 centavos en el mes de septiembre, octubre, eso le genera, digamos, una certeza a los inversionistas de que las políticas económicas implementadas por el gobierno van por el camino que se ha trazado y es el camino correcto, que es el de la recuperación de la economía local. ¿Dónde queda el discurso de la oposición cuando decía en diferentes medios de comunicación, no, el país va a caer en impago, el país no está bien económicamente? Si obviamente ellos estuvieron también en el poder, y vemos que en estos 5 años se está tratando de solventar esa problemática que dejaron durante 30 años. Sí, lo que pasa es que un amigo de los columnistas de Diario El Salvador escribía que la oposición tiene orejas de pescado. Matizaba eso con el hecho de que es una oposición que no escucha. Y si escuchan, pues se hacen los del ojo pacho también, puesto que su rol como opositores va a ser ese. O sea, no hay que, yo ni me molesto por decir que hay oposición en El Salvador, es necesaria. Claro. Es necesaria dentro de un esquema democrático, porque eso a la larga al presidente le permite certificarse y cualificarse ante la población, porque los discursos de la oposición en estos términos son bastante estériles. Dijeron de que El Salvador caería en impago. No, eso no ha ocurrido.
dijeron de que el plan control territorial no iba a ser sostenible en el tiempo. No ocurre eso, y eso se va a mantener. Dijeron de que éramos mal vistos por los Estados Unidos, cuando que ahora con la llegada del presidente electo Donald Trump, tenemos una posición privilegiada ante los ojos del presidente electo y sobre todo el que mencionábamos al inicio, el fiscal designado Matt Gaetz, que ha estado de frente muy cerca de El Salvador. Dijeron además de que el tema del Bitcoin, que era una inversión fallida, pero si ahora la gente va al archivo wallet a revisar su estado, se darán cuenta. Yo le comentaba fuera de cámaras, el caso de una familiar cercano, que ella no retiró la vez anterior los $30 y ahora que va tiene $44. Entonces, eso significa de que hay un beneficio directo para la población. Entonces, la oposición salvadoreña, la oposición política, tanto local como los que están hablando fuera, prácticamente se han quedado en la calle tirando piedras a lo loco, diría de esa manera, por matizarlo, ¿verdad? Porque no encuentran la manera de cómo permear las diferentes iniciativas y las diferentes políticas que el presidente ha venido implementando. Aparte de ello, de que muy a pesar de lo que ellos quieran decir, ellos critican el tema de las escuelas que no se construyeron en tiempo, ellos critican que una calle está en mal estado y que la población lo está haciendo, ellos critican los avances que hay en el centro histórico, ellos critican todo, pero ese es su trabajo, criticar, y por eso les pagan, porque de todo es conocido que hay gente del exterior que les está financiando, porque nadie va a ir a hacer paros, marchas a la calle si no les están pagando, porque eso es plata, eso cuesta dinero. Entonces, ellos están siendo fieles a sus patrones, pero patrones me refiero a personas que les pagan. Entonces, yo creo de que en este momento El Salvador ha dejado de lado el periodo oscurantista en el que nos dejó tanto Arena como FMLN. Fueron 30 años de dictadura, aunque ellos no lo aceptan, fueron 30 años de dictadura partidocrática, porque ellos tenían definido un rol, un mecanismo, tenían una visión de cómo ellos querían manejar el esquema político en El Salvador. Es decir, ellos firmaron aquella paz el 16 de enero del 92 para firmar el pacto en el cual iban a hacer un periodo de alternancia en el poder, donde un periodo iba a dominar, un tiempo iba a gobernar la derecha, Arena, ¿verdad? Y otro periodo lo iba a gobernar el FMLN. Ese era el esquema que ellos tenían. Fue descubierto por el presidente Bukele, desenmascarado ante la población, y ahora prácticamente, como decimos, desnudos ante la gente, sabiendo que se han quitado las máscaras, que sabiendo que son una moneda, la misma moneda con diferente rostro, ahora nada más les queda estar, digamos, esgrimiendo críticas y opiniones al respecto, cuando que la gente está satisfecha y la gente está reconociendo que de a poco digo, porque el presidente dijo, paso a paso, ladrillo a ladrillo, se está recuperando el sistema económico de El Salvador. Ya hablamos acerca de riesgo país, de los bonos, ahora hablemos acerca de las calificaciones que muchas organizaciones o organismos multilaterales tienen hacia El Salvador. Para diciembre se tiene previsto también que venga una delegación del Fondo Monetario Internacional e implementen diferentes reuniones para buscar el programa sobre un préstamo que está pendiente desde 2021. ¿Qué significa esto, Mauricio? Ahí es donde viene la oposición y aprovecha. Dicen, miren, dijeron que no iba a haber, que no iban a haber préstamos, pero este préstamo ya viene de periodos anteriores, de años anteriores. El riesgo país, bueno, cuando alguien tiene, digamos, una condición de riesgo, vamos a poner el ejemplo de alguien que tiene una tarjeta de crédito y la topó y no la pagó. Entonces, esa persona es considerada de alto riesgo para las instituciones financieras. Sí. No le presten al fulano porque él debe, ¿verdad? O sea, ahí están los burós que se encargan de eso. De igual manera, en el país, dicen, bueno, es una imagen completamente diferente. Bueno, miren, fíjense que El Salvador, sí, realmente ellos están haciendo su mejor esfuerzo, están dando pasos en positivo, están atendiendo las recomendaciones, que no son incremento de impuestos, están para implementar lo que nosotros llamaríamos la disciplina fiscal. Y ahí vamos a encontrar
ciertas situaciones que a la población a veces le llama la atención y es donde la oposición está tratando de piquetear. Por ejemplo, el hecho de que haya habido personas que fueron retiradas de algunas instituciones de gobierno, y es que esto tiene una lógica, tiene una explicación. Voy a hablar del ámbito puramente docente, educativo, que lo conozco muy bien. No es posible tener 30,000 profesores escalafonados, con su licencia de trabajo y sin trabajo. Y tenemos en las escuelas muchísimos maestros con sueldos bases, con sobresueldos, muchos de ellos pensionados y con pensión, o sea, tienen 3 ingresos. O sea, no es justo, pues. Y aquel que se preparó y está esperando una oportunidad y se está volviendo mayor, se está volviendo viejo, esperando una oportunidad, no es posible. Entonces, dentro de un esquema de justicia, digamos, colectiva, es importante también que el gobierno viene y dice, bueno, estas personas que ya cumplieron su tiempo, que ya están, si se pensionaron es porque ya cumplieron su tiempo. Entonces, estas personas pasan en condición de retiro y vengan las personas que van a sustituirles. Esa es una de las situaciones que muchos están criticando, pero desconocen en esencia cómo son los mecanismos de control administrativo interno de cada cartera de Estado. Vemos ahora este cambio y esta política que está implementando de acuerdo a su mensaje que dio el pasado 1 de junio, donde se enfocaba en el tema económico. Y hablando del tema económico, Mauricio, el Banco Central de Reserva proyecta un crecimiento de entre 3.5 a 4% para el cierre de 2024. Ya lo mencionaba usted y ahora la pregunta es, ¿a su juicio se va a mantener esa proyección? ¿Qué beneficios puede tener a nivel internacional con los organismos multilaterales nuevamente? El hecho de que El Salvador pueda crecer entre un 3 y un 4%, según no lo dice Mauricio, sino los informes de los organismos internacionales en esta materia, eso impacta positivamente primero en la imagen país, porque es un país que se está tratando de ceñir a una disciplina fiscal, es decir, hacer un uso racional y optimización de los recursos. Uno. Sí. Por otra parte, el hecho de combatir de manera frontal la corrupción, tanto gubernamental como de otros tipos. Últimamente hemos visto el ataque frontal a las estafas, sí, que tanto daño le han causado a la gente. Esto también impacta positivamente porque al tener un país con crecimiento económico, es un país que tiene altos niveles de liquidez, y al tener liquidez hay más activos circulantes en la población. Cuando tenemos más activos circulantes tenemos más poder adquisitivo, es decir, tenemos más plata en la bolsa. Cuando nosotros consumimos dinamizamos la economía, es un círculo, pero el crecimiento económico visto en indicadores macroeconómicos impactan en el sentido de que ahora El Salvador va a tener la posibilidad inclusive de tener tratos preferencial con la deuda que viene acarreando de otras administraciones, que tienen la capacidad inclusive de renegociar, porque no están, en saldo rojo, ¿verdad? Es decir, no están en categoría C y D, como alguien puede estar comprometido de esa manera, sino que es un país que se ha ceñido al tema de disciplina fiscal y está generando, certeza a los organismos multilaterales de que es un país que se endeuda, pero es un país que paga. Ese es el mensaje. Ahora bien, con el tema de la inflación, ¿cómo se maneja entonces? Porque si tenemos un crecimiento de 3 a 4% para el cierre de 2024, pero vemos las políticas que ha implementado, el tema de la inflación implicaría, a grosso modo, en el tema de crecimiento económico. Sí. El tema de la inflación, pues todos sabemos, y lo dije al inicio, de que esto es una situación, una coyuntura internacional que ha afectado a todos los países, y nosotros nos vemos doblemente implicados. Recordemos que somos un país que los gobiernos de arena no dolarizaron. Claro. Entonces, si Estados Unidos, que es el país que tiene la política monetaria, que es el tema de la dolarización del dólar, si ellos han estado en situación crítica económicamente hablando, porque han estado comprometidos,
Entonces, si ellos tienen esa dificultad, imaginémonos nosotros que solo somos receptores de remesas y que no tenemos política monetaria, sino que simplemente es una política que fue impuesta a través de una ley de integración monetaria de aquella época. Entonces, Estados Unidos está en esas condiciones, también a El Salvador también le impacta. Pero aquí viene la noticia positiva. La llegada del presidente electo Donald Trump también genera, digamos, un movimiento en los mercados y en positivo. Sí. Esa es una situación que es un fenómeno que es importante considerarlo porque solamente la llegada de él al poder ha generado, digamos, un cambio radical de cómo se han estado moviendo los mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos. Y es que el problema de Estados Unidos es que como ha sido la política del presidente todavía Biden, ha sido guerrerista, ¿va? Y al ser guerrerista, eso implica estar erosionando los recursos de Estados Unidos para meterse en la guerra de Ucrania y en todas las que ellos están. Diferente la posición del presidente Donald Trump, que está buscando la manera de pacificar, y al pacificar el mundo, al dejar esas guerras, entonces esos recursos ya no van a ir a la guerra, esos van a la inversión de los norteamericanos. Y eso también, como nosotros tenemos salvadoreños radicados allá, también nos impacta a nosotros positivamente, porque si en Estados Unidos reduce su inflación, también la reduciríamos nosotros por la política monetaria que es traída de los Estados Unidos. Ahora bien, con el tema de la inflación, El Salvador se está posicionando en la región al tener la inflación más baja en todos los sentidos, y vemos que esto ha sido, aunque estaba la pandemia del COVID-19, que pues, prácticamente todo el mundo estaba paralizado, pero vemos de que paso a paso siempre se han mantenido estos datos. ¿A qué se debe esto? Y ahora con la llegada de Donald Trump, ¿qué beneficios puede tener? El Salvador se ha mantenido por una sencilla razón. Recordemos que a pesar de que la oposición política tratan de deslegitimar ese concepto que tanto les dolió, que el dinero alcanza cuando nadie roba, sí. El presidente lo hizo efectivo en el sentido de que cada centavo que llega al gobierno, pues es un centavo que va, digamos, a la inversión social. Y eso le genera, digamos, a la población un beneficio, y el beneficio directo se percibe. Son cosas palpables, no son discursos, son situaciones palpables, reales. Ahora, El Salvador está encaminado en este momento, muy a pesar de que sí tenemos la inflación más baja de Centroamérica, pero tenemos inflación. Y ese es el trabajo que en este momento el Gabinete Económico, me imagino, están haciendo esfuerzos grandes, como anteriormente lo hizo el Gabinete de Seguridad, para buscar los mecanismos de reducir esa inflación, porque al tener inflación sí realmente se puede crear una burbuja en el país. Una burbuja es algo que no existe, pues, está ahí, pero se ve, pero los resultados son otros. Entonces, El Salvador, a pesar de eso, sí se tiene un nivel de inflación muy diferente al resto de los países centroamericanos, pero es el deber ser en este momento del gabinete económico del presidente Bukele. El trabajo de las instituciones, ¿dónde queda? Porque el tema de inflación, pues le compete a cada una de las instituciones velar de que se mantenga y que la población perciba ese alivio en sus bolsillos. Ese es el punto de llegada, ese es lo que llamaríamos el milagro económico. Es decir, que cuando se reducen los niveles de inflación, pues la población tiene mayor poder adquisitivo. Es decir, tiene mayor activo circulante, y eso obviamente la gente lo va a percibir. Vea, un ejemplo, usted dijo, estamos a unos días del mes más bonito del año, diciembre, ¿verdad? Sí. Entonces, en diciembre todo el mundo tiene más dinero del habitual, ¿verdad? Entonces, al tener más dinero del habitual, la gente consume más, y al tener eso, pues genera más ganancias para los vendedores, las personas que se dedican al comercio. Un poco similar es la situación. En este momento, El Salvador, justamente estamos en el punto de declive donde estamos prácticamente recibiendo, digamos, las políticas económicas de parte del gobierno para aliviar el bolsillo de la población. Un ejemplo sencillo, los agromercados. Antes de establecer los agromercados, la gente compraba 3 tomates por $1. Muy caro. Muy caro.
ahora le dan entre 20 y 25 tomates. Ese es alivio económico. Entonces, eso también tiene que ver con el tema de la inflación, porque la gente ahora, con el mismo dinero, puede comprar más producto. Es una explicación sencilla. Y es importante destacar que esto está bajo la primera fase del plan económico que fue anunciado por el presidente de la República, Nayib Bukele. Se me quedaba siempre el tema del Fondo Monetario Internacional, que es uno de los organismos que la mayoría de los países tienen relaciones. Ahora bien, El Salvador está retomando nuevamente este programa, este préstamo por más de $1.000 millones, y lo anunciaba el Banco Central de Reserva en el mes de octubre. Ahora, ¿qué significa que venga esta comisión a nuestro país el próximo mes y que busque nuevamente negociar y ver qué soluciones le puede brindar para este préstamo, para un programa que va a ser en beneficio también de los salvadoreños, Mauricio? Sí, como le dije, la oposición ya están esgrimiendo de que no iba a haber deuda, pero es que no está contemplado en el presupuesto 2025. Esto viene de creo que del año 2021, entiendo. Sí, 2021. Va. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En aquel momento probablemente, y lo más seguro es que el Fondo Monetario Internacional se detuvo porque venía el presidente arrastrando situaciones de gobiernos anteriores que no permitían que El Salvador respirara por sus propios pulmones. Ahora El Salvador tiene una situación completamente diferente. Me imagino que en aquel momento pudieron haberle dado el préstamo, pero las condiciones iban a ser un poco más duras. Iban a ser duras, pues, es decir, iban a tratar de garantizar que el préstamo se daba, pero bajo condiciones bien específicas. Me imagino que en aquel momento pudieron haberle dicho, mire, pero nosotros necesitamos que le incremente al IVA, ¿verdad? Claro. Necesitamos que la carga tributaria sea mayor para poder tener certeza de que usted nos va a pagar este préstamo. Entonces, en las condiciones actuales, incluso me atrevería a pensar de que el Fondo Monetario Internacional viene con una visión completamente diferente por todas las, digamos, las jugadas económicas que el presidente ha venido haciendo, tendientes a mejorar la economía salvadoreña en todo sentido. Mauricio, se nos terminó el tiempo, pero agradecemos por estar aquí, por hacer ese análisis de los temas que están en agenda en diferentes medios de comunicación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos así como picaditos sí. para otra oportunidad. Y lo vamos a esperar. Gracias, Mauricio Rodríguez, sociólogo y docente, nos acompañó en Entrevista M. Y de inmediato vamos a trasladar la señal a Noticiero Salvador y vamos con Briseida Morán.